Mis padres le compraron una casa a mi hermana y esperaban que yo pagara la hipoteca. Me negué y me demandaron, afirmando que prometí ayudar. En el tribunal, una simple pregunta expuso lo que intentaron ocultar. Mi nombre es Samantha Jardín y tengo 38 años. La llamada telefónica llegó un jueves por la tarde mientras revisaba informes trimestrales en mi escritorio. La voz de mi madre, Diane, sonaba alegre, casi sin aliento, como suenan las personas cuando intentan dar buenas noticias antes de que alguien tenga la oportunidad de hacer preguntas incómodas. Me dijo que finalmente habían encontrado la casa perfecta para Melissa y Chris. 4 dormitorios, 3 baños, un patio trasero lo suficientemente grande para que Olivia y Ethan corrieran. Describió encimeras de granito y un sótano terminado de la misma manera que algunas mujeres hablan de curas milagrosas o oraciones respondidas. La felicité automáticamente, asumiendo que mis padres habían ayudado con un pago inicial o quizás habían sido codeudores para ayudarles a obtener la aprobación. Melissa siempre había tenido problemas con la administración del dinero, saltando de un trabajo a tiempo parcial a otro y culpando a sus circunstancias de estar abrumada por la maternidad. Chris trabajaba en la construcción cuando el clima lo permitía, lo que significaba que los inviernos les afectaban duramente. Aún así, pensé que tal vez esta era su oportunidad de construir una vida estable. Me mantuve concentrada en mi hoja de cálculo mientras ella seguía hablando. Gastos de cierre, tarifas de inspección, impuestos a la propiedad. Los números parecían demasiado altos, pero no estaba escuchando con atención hasta que dijo la frase que hizo que mis dedos dejaran de moverse sobre el teclado: necesitaremos que cubras la hipoteca hasta que Melissa y Chris se pongan de pie. Le pedí que repitiera porque seguramente había oído mal. Se rió como si hubiera hecho una broma. Bueno, has ahorrado suficiente a lo largo de los años. Es hora de que ayudes a la familia. La suposición casual en su voz me golpeó más fuerte que la propia petición. Había pasado 15 años construyendo mi carrera en consultoría financiera. Vivía en un apartamento modesto por elección. Conducía un sedán lo suficientemente viejo como para calificar para el sarcasmo. Me saltaba vacaciones, aportaba al máximo a mis planes de jubilación y tomaba proyectos que nadie más quería porque venían con bonificaciones. Cada ascenso que gané vino de fines de semana sacrificados y vacaciones interrumpidas. Mis ahorros no eran un golpe de suerte. Eran la forma física del sacrificio. No puedo hacer eso, dije. La línea se quedó en silencio por unos segundos. Luego, la voz de mi padre, Robert, se escuchó, más fría, más tensa. Debió de haber estado escuchando en otro teléfono todo el tiempo. ¿No puedes o no quieres? Esa familiar pesadez me cayó en el pecho. Expliqué tan tranquilamente como pude que mi plan financiero no incluía el apoyo indefinido a otro hogar. Melissa y Chris necesitaban encontrar algo que realmente pudieran pagar. Si la hipoteca ya era tan alta antes de los servicios públicos, el mantenimiento y los impuestos, entonces la compra completa parecía condenada desde el principio. El tono de mi padre cambió inmediatamente. Me recordó todas las veces que me habían ayudado. Libros universitarios, seguro de coche hasta los 23 años. Familia significa apoyarse mutuamente, dijo. Melissa necesitaba esto más de lo que tú necesitas otro cero en tu cuenta bancaria. Esa frase se quedó entre nosotros como una bofetada. Había oído versiones de este discurso toda mi vida. Melissa siempre era la que necesitaba más. Más paciencia, más perdón, más segundas oportunidades. Obtuvo extensiones de toque de queda porque la responsabilidad era difícil para ella. Obtuvo un coche nuevo después de destrozar el primero porque los errores ocurren. Yo era la hija fácil, la responsable, la que resolvía las cosas y, por lo tanto, aparentemente les debía a todos el privilegio de no desmoronarme. Me mantuve firme. No, dije. Mi madre volvió a la línea y su voz ya temblaba. Me llamó egoísta, dijo que no me había criado para darle la espalda a la familia. Mi padre añadió que ya habían firmado el papeleo, ya se habían comprometido con la casa, ya habían usado los ahorros de jubilación para el pago inicial porque creían que yo daría un paso al frente. Ese fue el momento en que se me revolvió el estómago de verdad. Habían tomado una decisión financiera de 6 cifras basándose no en una conversación, no en un acuerdo firmado, ni siquiera en una solicitud directa, sino en una suposición.
una suposición de que mis ahorros existían para ellos. Quise gritar. En cambio, mantuve la voz firme y les dije que era su elección deshacerlo, no mi responsabilidad arreglarlo. La semana siguiente se convirtió en una campaña. Cada invitación a cenar de domingo resultaba ser una emboscada. Parientes me acorralaban con voces suaves y expectativas duras. Mi tío Gary apareció en mi apartamento sin avisar y dijo que siempre me había considerado la inteligente, así que no podía entender por qué estaba siendo tan terca. Seguí intentando explicarlo racionalmente. Melissa y Chris ganaban alrededor de $48,000 al año combinados. La hipoteca sola era de $3,200 al mes, sin contar impuestos, seguro o reparaciones. Nadie quería las matemáticas. Querían mi rendición. La abuela Dorothy llamó desde Florida, y esa me afectó de otra manera. Sonaba decepcionada de una manera tranquila y herida que solo las mujeres mayores pueden usar como arma sin parecerlo. Me dijo que siempre se había jactado de tener una nieta tan exitosa y se preguntó si el éxito me había convertido en alguien que no reconocía. Me quedé con eso durante mucho tiempo después de que la llamada terminó, no porque tuviera razón, sino porque la culpa suena más convincente cuando viene vestida de amor. Luego Melissa comenzó a publicar en línea. No directamente sobre mí, por supuesto. Era más inteligente que eso. En cambio, escribió cosas vagas sobre el estrés, la presión familiar y el desgaste emocional de casi perder la casa de sus sueños. La gente en los comentarios se apresuró con oraciones y simpatía, y cada palabra se sentía dirigida a mí, incluso cuando mi nombre nunca fue escrito. Para cuando el padre de Chris, Bill, me pidió que nos reuniéramos para tomar un café, ya entendía lo que estaba pasando. Esto no era un malentendido. No era una familia tratando de resolver un problema juntos. Era una campaña de presión construida sobre una suposición, que eventualmente, si suficientes personas me hacían sentir lo suficientemente cruel, diría que sí. Lo que ninguno de ellos entendía era que yo ya había empezado a ver la verdad con claridad. No me estaban pidiendo ayuda. Me estaban pidiendo que desapareciera dentro de la mala decisión de otra persona. La presión no venía en oleadas. Venía como el clima, constante, densa, por todas partes. Cada vez que pensaba que tenía un día tranquilo, otro pariente encontraba una nueva manera de hacerme sentir como la villana en una historia de la que nunca me ofrecía ser parte. Las cenas de domingo se convirtieron en intervenciones disfrazadas de comidas familiares. Mi tía Brenda me ponía patatas en el plato como si me estuviera haciendo un favor, luego me preguntaba en voz baja cómo podía dormir por la noche, sabiendo que Olivia ya había elegido los colores de pintura para su habitación. El tío Gary seguía repitiendo que yo era la práctica, como si la practicidad naturalmente llevara a sacrificar tu jubilación para que tu hermana pudiera tener un patio trasero. Al principio intenté explicarme como si la razón aún importara. Expuse los números cada vez. Los ingresos combinados de Melissa y Chris rondaban los $48,000 al año. El pago de la hipoteca solo era de $3,200 al mes. Eso no incluía impuestos, seguro, mantenimiento, servicios públicos, cuidado del césped, reparaciones inesperadas o las 100 pequeñas formas en que las casas consumen dinero después de que se entregan las llaves. Incluso con mi ayuda, el arreglo no tenía sentido financiero. Seguirían viviendo a un calentador de agua estropeado de otra crisis. Nadie quería las matemáticas. Querían que dijera que sí. Esa fue la parte que seguí olvidando. Los hechos no ayudan cuando el grupo ya ha elegido su moralidad. Y en mi familia, la moralidad nunca había sido realmente sobre lo que era justo. Se trataba de quién se esperaba que diera y a quién se le permitía necesitar. Volé a visitar a la abuela Dorothy el mes siguiente porque la culpa de ella me afectaba de manera diferente a la de cualquier otra persona. Ella me había dado billetes de $20 a lo largo de mi infancia. Me dijo que los guardara para la universidad, me hizo sentir vista de pequeñas maneras cuando nadie más en la familia realmente notaba la diferencia entre responsabilidad e invisibilidad. Necesitaba que ella escuchara toda la historia de mi parte. Nos sentamos en su porche en Florida con la brisa del océano entrando suave y salada, y le expliqué todo, el precio de la casa, la hipoteca, mis padres usando los ahorros de jubilación sin preguntarme.
La suposición de que yo asumiría una obligación financiera de 30 años porque había planeado mi vida lo suficientemente bien como para poder hacerlo. Cuando terminé, se quedó sentada en silencio durante tanto tiempo que pensé que tal vez no me había oído. Finalmente, dijo, tus padres cometieron un error, uno grande, pero las familias perdonan los errores. La miré y le pregunté, ¿eso también se aplica a mi error, o solo al de ellos? Ese fue el momento en que desvió la mirada porque ni siquiera ella tenía una respuesta. El desempeño de Melissa en las redes sociales seguía escalando. Fotos de Olivia sonriendo frente al futuro columpio, Ethan hablando emocionado sobre el sótano, subtítulos sobre esperanza y bendiciones, y finalmente tener espacio para que los niños crecieran. Nunca mencionó que nadie había descubierto cómo pagar nada de eso. Nunca me mencionó por mi nombre, pero podía sentirme en cada hueco entre sus palabras. Sus amigos comentaron que las familias deberían unirse en tiempos difíciles. Algunos de ellos sabían exactamente de quién estaban hablando, otros probablemente no. De cualquier manera, la presión se hizo pública. Luego el padre de Chris, Bill, se puso en contacto. Quería reunirse para tomar un café, de hombre a hombre, como lo expresó torpemente en un mensaje de voz, aunque yo claramente no era un hombre. Casi me reí de eso, pero de todos modos me reuní con él en un restaurante a medio camino entre nuestras ciudades. Estaba jubilado, directo, el tipo de persona que olía ligeramente a café y a cableado viejo. Admitió que Chris nunca había sido bueno con el dinero, pero insistió en que trabajaba duro cuando había trabajo disponible. Dijo que esta casa podría dar a los nietos una estabilidad que nunca habían tenido. Le hice una pregunta simple, ¿ha considerado usted mismo ayudar con la hipoteca? Bajó la mirada a su café y lo removió demasiado despacio. Su pensión apenas cubría sus propios gastos. Entonces, ¿entiende mi posición? Le pregunté. Me miró a los ojos y dijo, entiendo que tienes más que yo. Eso viene con responsabilidad. Esa frase se quedó conmigo mucho después de que el café se enfriara. No porque fuera sabia, sino porque era agotadora. La suposición de que la percepción de otra persona sobre mi estabilidad financiera creaba un derecho sobre ella, como si cada hora que había trabajado, cada vacación que no me tomé, cada cena barata, un coche viejo y un apartamento con mala iluminación hubieran sido parte de un fondo común esperando ser distribuido a quien interpretara a la víctima de manera más convincente. Melissa había tomado decisiones diferentes a las mías. Eso era simplemente cierto. Abandonó el colegio comunitario después de un semestre porque no era para ella. Saltó entre trabajos de venta al por menor y renunció cada vez que los gerentes la irritaban. Quedó embarazada de Olivia a los 22 años y la apoyé emocionalmente completamente. Nunca la juzgué por tener hijos. Pero fingir que la maternidad borraba las consecuencias financieras era otra cosa. Nunca construyó consistencia. Nunca planificó a largo plazo. Se movió por la vida como si alguien más fuera a recoger lo que ella dejaba caer. Usualmente alguien lo hacía. Esta vez me habían elegido a mí. A medida que se acercaba la fecha de cierre, los mensajes de texto de mi madre comenzaron a llegar a diario. Parecían actualizaciones, pero se sentían como bombas de presión. Los de la mudanza estaban reservados. Melissa había elegido cortinas. Olivia le había contado a toda su clase sobre el patio trasero. Ethan quería una habitación pintada de azul. Cada mensaje estaba diseñado para hacerme sentir que no estaba rechazando a adultos. Estaba aplastando a niños. Esa parte funcionó más de lo que quería admitir. Me sentía fatal. Me sentía enferma por los niños. Pero sentirme enferma no hacía que la hipoteca fuera sostenible. No creaba dinero donde la lógica decía que no existía. Finalmente hice lo que debía haber hecho antes. Me reuní con un asesor financiero que no tenía inversión emocional en mi historia familiar y le expuse todo. Si accedía a esta hipoteca, ¿qué le haría a mi jubilación? Calculó los números cuidadosamente, no solo los totales obvios, sino el impacto a largo plazo. 30 años de pagos mensuales de $3,200, más el aumento de los impuestos a la propiedad, los aumentos de seguros, el mantenimiento y la pérdida de crecimiento de la inversión. En dólares actuales, sacrificaría más de $1 millón. En términos de planificación práctica,
considerando la inflación y el crecimiento del mercado, estaría renunciando a cerca de 2 millones de mi futuro. Tendría que trabajar unos 15 años extra para reconstruir lo que entregué. Luego hizo la pregunta que lo atravesó todo: ¿crees honestamente que tu hermana y su esposo alguna vez podrán hacerse cargo de estos pagos? No respondí de inmediato porque la verdad era humillante y no para mí. No, dije finalmente. Probablemente no. Cerró su computadora portátil y me miró directamente. Entonces esto no es una ayuda temporal. Esto es usted financiando la vida de otra persona mientras destruye la suya. Eso no es generosidad. Eso es autodestrucción financiera. Su lenguaje era más frío que cualquier cosa que mi familia hubiera usado. Y por eso mismo ayudó. Esa tarde, redacté un correo electrónico a mis padres. Adjunté gráficos, hojas de cálculo, proyecciones, comparaciones lado a lado de mi jubilación si decía que sí versus si mantenía mi plan actual. Lo expliqué todo en un lenguaje claro y sin emociones. Pensé que tal vez si pudieran ver el costo real, la escala de lo que estaban demandando, algo en ello se restablecería. Papá respondió en 1 hora: ¿desde cuándo la familia requiere hojas de cálculo? Mamá no respondió en absoluto. Ese silencio me dijo más que cualquier discusión podría haberlo hecho. No querían comprensión. Querían mi rendición. Los números no fueron una revelación para ellos. Fueron un inconveniente, algo que debía ser ignorado porque se interponían en lo que ya habían decidido que les debía. La casa se cerró un jueves. Melissa publicó fotos con las llaves en la mano, sonriendo como si hubiera ganado algo noble. Olivia y Ethan ya corrían en el patio. Todos en los comentarios lo llamaron una bendición. La silencié en lugar de eliminarla de mis amigos porque alguna parte terca y tonta de mí todavía esperaba que esto se resolviera de alguna manera sin destruirlo todo. Esa esperanza duró hasta que venció el primer pago de la hipoteca. Y entonces comenzó la verdadera guerra. El primer pago de la hipoteca venció un martes. Melissa me llamó 1 hora después. No dijo hola. No preguntó cómo estaba. Ya estaba llorando cuando contesté, su voz se quebraba a través de la línea como si hubiera estado ensayando este momento toda la mañana. Olivia y Ethan están tan emocionados con tener sus propias habitaciones, dijo de inmediato. ¿Cómo puedes hacerles esto? Cerré los ojos por un segundo. Porque ahí estaba, los niños, no los números, no la hipoteca, no la realidad, solo el arma emocional que todos sabían que impactaría más duramente. No les estoy haciendo nada, dije en voz baja. Esta situación no es mi decisión arreglarla. No tienen a dónde ir, insistió. Chris ya le dijo al propietario que nos mudábamos. No podemos simplemente volver ahora. Pueden encontrar un alquiler dentro de su presupuesto, respondí. O buscar una casa más pequeña. Comenzó a sollozar más fuerte. El tipo de llanto que no es solo tristeza. Es frustración, miedo y enojo, todo enredado. Siempre has estado celosa de mí, dijo de repente, su tono cambiando. Siempre has despreciado mi vida, mis decisiones. Esto es solo la prueba. Casi me reí. No porque fuera divertido. Porque era tan predecible. Cuando la lógica fallaba, ella recurría a la narrativa. Y en su versión, yo siempre era la villana. Sabes que eso no es cierto, dije. Pero ella ya había colgado. El hilo de mensajes familiares se encendió esa noche. Mensaje tras mensaje. La tía Brenda citando las escrituras sobre la lealtad familiar. Primos con los que no había hablado en años de repente opinaban como si hubieran estado esperando su turno. El dinero no lo es todo. La familia debe ser lo primero. No puedo creer que estés dejando sufrir a tu sobrina. Cada notificación se sentía como otro pequeño empujón, otro intento de agotarme hasta que la resistencia se volviera demasiado agotadora de mantener. Apagué mi teléfono, me serví una copa de vino y me senté en silencio. Porque por primera vez desde que esto comenzó, entendí algo claramente. Esto no iba a parar. No con lógica, no con compromiso, no con explicaciones. Solo se detendría cuando me negara por completo. Esa comprensión debería haberme liberado. En cambio,
se sintió pesada porque negarse significaba consecuencias, no solo financieras, sino personales, permanentes. Sabía lo que venía. Simplemente no sabía hasta dónde llegarían. La respuesta llegó 6 semanas después por correo. Un sobre grueso, legal, frío, inconfundible. Robert y Diane Jardín contra Samantha Jardín. Número de caso CB 2024 8,847. Lo leí una vez, luego otra, luego una tercera más lentamente. Mis padres me estaban demandando por $650,000. La demanda estaba redactada en un lenguaje que la hacía sonar casi razonable si no supieras la verdad. Contrato verbal, estopel promisorio. Argumentaban que yo había prometido ayudar, que ellos confiaron en esa promesa al comprar la casa y que ahora me negaba a cumplir mi obligación. Me senté en mi sofá, con los papeles en las manos, tratando de entender cómo habíamos llegado a este punto. No emocionalmente, lógicamente, porque en algún momento, algo fundamental se había roto. Ya no solo me estaban presionando. Estaban tratando de forzarme a través de la ley. Mis manos estaban firmes cuando llamé a mi abogada, Victoria Ayes. Ella había manejado mi planificación patrimonial durante años. Si alguien podía ver a través de esto, era ella. Leyó los documentos cuidadosamente, luego hizo una pregunta: ¿alguna vez prometiste pagar? No. ¿Por escrito? Ninguno. No. ¿Verbalmente? No. Hizo una pausa y luego dijo: ganaremos. Su confianza debería haberme reconfortado. No lo hizo porque ganar significaba algo completamente diferente. Significaba que esto se haría público. Significaba descubrimiento, declaraciones juradas, cada registro financiero expuesto, cada decisión examinada, cada detalle de mi vida convertido en evidencia. Y sobre todo, significaba que la familia se había ido. No tensa, no dañada, se había ido. El proceso de descubrimiento comenzó casi de inmediato. Subpuenaron todo. Cuentas bancarias, carteras de inversión, declaraciones de impuestos. Cada decisión financiera que había tomado en la última década estaba de repente bajo el microscopio. Su abogado argumentó que mi riqueza demostraba que podía permitirme ayudar fácilmente. Que mi negativa no se trataba de capacidad. Se trataba de intención. Me pintó como vengativa, fría, una mujer sentada sobre dinero mientras los niños sufrían. La narrativa fue efectiva. El periódico local recogió la historia. Hermana se niega a ayudar a la familia. Es demandada. Incluyeron mi puesto de trabajo, mi rango salarial, cada número que me hacía quedar peor en público. Los vecinos dejaron de hacer contacto visual. Viejos amigos se quedaron en silencio. Alguien dejó una nota en mi coche. No la guardé. No lo necesitaba. El mensaje ya estaba claro. Me había convertido en la villana. No en mi propia historia, en la suya. Y ahora en la de todos los demás también. Me sepulté en el trabajo, no porque resolviera algo, sino porque era el único lugar donde la realidad aún seguía reglas, donde el esfuerzo conducía a resultados, donde los números tenían sentido. Por la noche, sin embargo, el silencio regresaba más pesado que antes. Porque esta vez, no se trataba solo de perder una relación. Se trataba de perder una identidad completa. Hija, hermana, familia, todo siendo reescrito sin mí. Y en algún lugar de ese espacio, una nueva pregunta comenzó a formarse. No si tenía razón, sino si tener razón valía el costo. El juicio comenzó en marzo. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba. Eso fue lo primero que noté. No la jueza, no mis padres, ni siquiera la forma en que la gente se giraba para mirarme mientras entraba. Solo el tamaño, como si algo tan grande, tan absorbente, hubiera sido comprimido en un espacio que no podía contenerlo. La jueza Ellen Carter presidía, de unos 60 años, aguda, serena, el tipo de presencia que no necesitaba levantar la voz para controlar una sala. Su reputación era clara, sin tonterías. Sin tolerancia para el teatro emocional. Esperaba que eso importara porque lo que siguió fue exactamente eso.
David Miller, el abogado de mis padres, abrió su caso y fue bueno. Muy bueno. Al principio no argumentó la ley. Argumentó la emoción. Llamó a Melissa al estrado. Llevaba un vestido sencillo, maquillaje mínimo, parecía más joven de lo que realmente era, frágil, cuidadosamente construida. Habló de sus luchas, de la maternidad, de lo difícil que era criar a 2 hijos sin estabilidad, de lo emocionados que habían estado por la casa. Y luego habló de mí. Mi hermana siempre ha sido la exitosa, dijo, su voz temblando lo suficiente. Creíamos que ayudaría. Pensamos que eso es lo que hace la familia. La sala se ablandó. Pude sentirlo. No lógicamente, emocionalmente. Victoria esperó, luego se puso de pie para el contrainterrogatorio. Tranquila, precisa. ¿Su hermana vio alguna vez la casa antes de que la compraran? Preguntó. No. ¿Ella aceptó alguna cantidad de pago específica? No. ¿Ella aceptó pagar algo antes de que ustedes se comprometieran con la compra? Melissa dudó. Sí, pero pensamos. Por favor, responda la pregunta, dijo Victoria suavemente. Melissa tragó saliva. No. Eso importaba. Pero no borraba lo que la gente sentía. Mis padres testificaron a continuación. Y eso fue más difícil porque al verlos, al escucharlos, sentí que presenciaba una versión de la realidad que no reconocía. Hablaron de sacrificio, de agotar los ahorros de jubilación, de noches sin dormir, de confiar en mí. La voz de mi padre se quebró en los momentos adecuados. Mi madre no me miró ni una vez. Se describieron a sí mismos como víctimas. Y por un momento, si no conocieras la historia completa, les creerías. Luego vino su asesor financiero, un hombre llamado Thomas Reed. Testificó que les había advertido que no procedieran sin un acuerdo por escrito de mi parte. Que lo ignoraron, que asumieron que yo ayudaría. El contrainterrogatorio de Victoria fue silencioso, pero devastador. Entonces, ¿tomaron la decisión sabiendo que no tenían un apoyo confirmado? Preguntó. Sí. ¿Y procedieron de todos modos? Sí. Eso importaba más que cualquier otra cosa. Pero aún así, la emoción persistía. Luego vinieron los testigos de carácter. La tía Brenda habló de las cenas familiares, de lo unidos que solíamos ser. De cómo una vez dije que la familia lo era todo. No mentía. Ese recuerdo era real, pero tampoco decía toda la verdad, porque la familia solo había sido todo mientras yo fuera la que daba. Los amigos de Melissa siguieron. Hablaron de sus luchas, su dedicación, su amor por sus hijos. Uno de ellos lloró al describir a Olivia preguntando por qué su tía la odiaba. Esa casi me rompió porque ya no se trataba de dinero. Se trataba de percepción, de una niña que no entendía la diferencia entre negación y rechazo. Victoria se puso de pie de nuevo y hizo una pregunta. ¿Alguno de ustedes ofreció ayuda financiera? Silencio. ¿Contribuyeron al pago inicial? No. ¿Avalarían el préstamo? No. Entonces, todos creen que alguien debería ayudar, dijo. Siempre y cuando ese alguien sea mi cliente. La sala se movió ligeramente, pero no lo suficiente porque la emoción aún tenía peso y la emoción estaba de su lado. Cuando fue mi turno de subir al estrado, todo se ralentizó. No la sala, no la gente, solo mi percepción. Recuerdo ponerme de pie, caminar hacia adelante, poner la mano en el estrado y sentir cada paso como si llevara más peso del que debería. Victoria me había preparado bien. Mantente tranquila. Sé factual. No reacciones. Deja que la ley haga el trabajo. Pero sentada allí con mis padres a un lado y una sala llena de extraños decidiendo qué tipo de persona era al otro, se sintió menos como un procedimiento legal y más como una disección pública. Victoria comenzó de forma sencilla. Me guió a través de mi carrera, mi educación, mi historial laboral, los años de construir algo lenta y deliberadamente. ¿Cómo acumuló sus ahorros? Preguntó. Trabajando, dije, tomando decisiones a largo plazo. Viviendo por debajo de mis posibilidades.
¿Recibió alguna herencia? No. ¿Algún regalo grande? No. ¿Algún apoyo financiero de sus padres después de los 23 años? No. Cada respuesta aterrizó en voz baja, pero claramente. Me hizo explicar mi planificación financiera, mis proyecciones de jubilación, las hojas de cálculo que mantenía, los escenarios que calculaba, no porque el tribunal necesitara entender finanzas, sino porque necesitaba entender intención, estructura, responsabilidad. Luego hizo la pregunta que más importaba: ¿sus padres le pidieron directamente que pagara esta hipoteca antes de comprar la casa? No. Cuando le informaron de su expectativa, ¿cuál fue su respuesta? Dije que no. ¿Inmediatamente? Sí. Sin dudar. No. Victoria asintió. Esa era la línea de tiempo. Limpia, simple, innegable. Luego David Miller se puso de pie y todo cambió. Su tono era diferente. Más agudo, más personal. Señorita Jardín, comenzó. Tiene más de $400,000 en ahorros líquidos, ¿correcto? Sí. Y cuentas de inversión que superan los $600,000 aproximadamente. Más de $1 millón en activos totales. Sí. Caminó ligeramente. Dejó que el número se asentara en la sala. ¿Y su hermana? Ella ganaba significativamente menos. Significativamente, repitió. Y sin embargo, se niega a ayudar a sus hijos a mantener un hogar estable. Victoria objetó. Argumentativo. Sostenido, dijo la jueza Carter, pero el daño estaba hecho. La sala lo había oído. El contraste, la implicación. Miller se inclinó. ¿Ama a su hermana? Sí. ¿Le importa su sobrina y su sobrino? Por supuesto. Entonces, ¿por qué no los ayuda? Hice una pausa. No porque no tuviera una respuesta, sino porque necesitaba decirlo correctamente. Porque ayudar significaría asumir una obligación financiera a la que nunca accedí, dije. Y sacrificar mi propia estabilidad financiera por una decisión de la que no formé parte. Él sonrió ligeramente. No amablemente. Sacrificio, repitió. ¿Llamaría a ayudar a su familia un sacrificio? Sí, dije. Uno permanente. Cambió de táctica. Sacó extractos bancarios, recibos, gastos. Usted compró una computadora portátil por $1,200 el año pasado, dijo. Sí. Hizo un viaje de fin de semana a Vermont. Sí. Tiene una membresía de gimnasio. Sí. Y sin embargo, se negó a gastar dinero para asegurar que su sobrina tuviera su propio dormitorio. Victoria se puso de pie de nuevo. Relevancia. La jueza Carter lo permitió. Mantuve la voz firme. Mis decisiones financieras están estructuradas en torno a la sostenibilidad, dije. No a la obligación. Miller se acercó. ¿No es cierto que siempre se ha sentido superior a su hermana? No. ¿No es cierto que se ha distanciado de su familia porque cree que su carrera la hace mejor que ellos? No. Entonces, ¿por qué se niega a ayudar? Porque nunca se me preguntó antes de que se tomara la decisión, dije. Y porque no creo que sea responsable financiar una hipoteca que no puede sostenerse. Hizo una pausa. Luego cambió de nuevo. Recuerdos de la infancia, emoción. ¿Recuerda cuando su hermana compartió sus dulces de Halloween con usted? Preguntó. Sí. ¿Cuándo la defendió de un acosador? Sí. ¿Cuándo la ayudó a practicar para su examen de conducir? Sí. Ella siempre ha estado ahí para usted, dijo. Y ahora que ella la necesita, usted le da la espalda. La sala se sintió más pesada porque esos recuerdos eran reales, pero no eran la historia completa. No le estoy dando la espalda, dije. Me niego a asumir una obligación financiera que nunca fue acordada. Él me observó cuidadosamente, buscando algo. Una grieta,
emoción, arrepentimiento. Pero me mantuve inmóvil. Finalmente, retrocedió. La frustración era visible ahora. Sin estallido. Sin derrumbe. Sin narrativa que pudiera usar. Nada más, dijo. Cuando bajé del estrado, mis manos temblaban. No visiblemente, pero lo suficiente como para que pudiera sentirlo. Porque mantener la compostura requiere más energía que perderla. Victoria llamó a nuestros testigos, mi antiguo profesor, mi jefa, Sara. Cada uno añadió contexto, esfuerzo, consistencia, carácter. Luego el experto financiero, él lo expuso claramente. Lo que se me pedía que hiciera, lo que costaría, lo que significaba. En términos de planificación financiera, dijo, esto no es asistencia. Esto es agotamiento de activos a largo plazo. Miller objetó. Pero las palabras permanecieron porque eran ciertas. Y la verdad tiene una forma de asentarse incluso cuando la gente se resiste. Cuando terminamos, la sala estaba en silencio. No asentada, sino pensando. Y por primera vez desde que esto comenzó, sentí que algo cambiaba. No en ellos, en mí. Porque sin importar lo que pasara después, yo había dicho la verdad completamente, sin disculpas. La mañana siguiente se sintió más pesada que la anterior, como si el aire mismo se hubiera espesado durante la noche. La sala del tribunal estaba más concurrida. La noticia se había extendido y la gente quería ver cómo terminaría. Pude sentir su atención antes incluso de sentarme. Ese zumbido silencioso de expectación que siempre llega cuando una historia se ha vuelto lo suficientemente personal como para que los extraños se sientan con derecho a un resultado. Victoria colocó una carpeta frente a mí y asintió levemente. Sin tranquilizarme, sin un último consejo. Ya habíamos dicho todo lo que había que decir. David Miller se puso de pie primero para los argumentos finales, y esta vez se apoyó completamente en la emoción. No se apresuró. Caminó lentamente, dejando que cada palabra se asentara, construyendo una imagen de una familia rota, no por las circunstancias, sino por elección. Habló de padres ancianos agotando sus ahorros de jubilación por amor, de una hermana en apuros que intentaba dar estabilidad a sus hijos, de una mujer que tenía los medios para ayudar y eligió no hacerlo. Enmarcó mi negativa como crueldad, mi planificación como egoísmo, mi calma como indiferencia. Recordó al tribunal que yo podía permitírmelo, que no sufriría, que el verdadero sufrimiento recaería en niños inocentes. Nunca dijo que yo estuviera legalmente equivocada. No lo necesitaba. Quería que me sintiera moralmente imperdonable. El alegato final de Victoria fue más silencioso, pero más incisivo. No se paseó. Se quedó quieta y habló como alguien que coloca las piezas exactamente donde deben estar. Volvió a los fundamentos, a la estructura bajo todo el ruido. Sin acuerdo escrito, sin promesa verbal antes de la compra, sin entendimiento mutuo, sin consentimiento. Dijo la palabra, su posición, varias veces, cada una cayendo como un peso sobre la base de su caso. Dejó claro que lo que mis padres le pedían al tribunal no era hacer cumplir un contrato, sino crear uno a posteriori. Abordó el argumento emocional directamente, reconociendo que ayudar a la familia puede ser admirable, pero solo cuando es voluntario y sostenible. Lo que ellos exigían no era ninguna de las dos cosas. Era una dependencia permanente construida sobre una decisión que yo no había tomado. Cuando terminó, no me miró a mí. Miró a la jueza. Eso importó. La jueza Carter no habló de inmediato. Revisó sus notas, hojeó algunas páginas y luego levantó la vista, no hacia los abogados, sino hacia mis padres. La sala quedó completamente en silencio. Incluso la gente de atrás dejó de moverse en sus asientos. Tengo una pregunta antes de dictar sentencia, dijo. Su voz no era fuerte, pero no lo necesitaba ser. Su hija alguna vez les dijo explícitamente que pagaría esta hipoteca antes de que compraran la casa. Era una pregunta tan simple que por un momento pareció casi injusta. Después de todo lo que se había dicho, todo el testimonio, toda la emoción, todos los argumentos, todo se reducía a eso. Mi madre abrió la boca primero, luego la cerró. Mi padre se movió en su asiento, sus manos apretando ligeramente los apoyabrazos.
El silencio se prolongó más que cualquier cosa que hubiera sucedido el día anterior. Pensamos que lo haría, dijo mi madre finalmente, con voz pequeña. La jueza Carter no se movió. Eso no fue lo que pregunté, respondió. ¿Ella aceptó explícitamente antes de que ustedes se comprometieran con la compra? Otra pausa, más larga esta vez, luego en voz baja, no. Eso fue todo. No hubo una revelación dramática, ni un colapso repentino, solo la verdad, dicha claramente, finalmente forzada a salir a la luz. La jueza Carter asintió una vez como si algo hubiera sido confirmado en lugar de descubierto. Tomó aire y comenzó a explicar su fallo. Habló sobre el derecho contractual, sobre la necesidad de un acuerdo mutuo, sobre la diferencia entre expectativa y obligación. Dijo, las suposiciones, por muy fundamentadas emocionalmente que estén, no crean compromisos exigibles. Dijo que mis padres habían tomado una decisión financiera sin asegurar mi consentimiento y que el tribunal no podía vincularme retroactivamente a una elección que nunca acepté. El caso fue desestimado con perjuicio. Ellos serían responsables de los costos judiciales y mis honorarios legales. Melissa comenzó a llorar antes de que la jueza terminara de hablar. Mi padre rodeó a mi madre con el brazo, pero ella no se apoyó en él. Miró fijamente al frente, su expresión fija de una manera que ya no podía leer. No sentí victoria. No sentí alivio. Me sentí vacía, como si algo me hubiera sido extirpado tan limpiamente. No quedaba dolor, solo ausencia. Fuera del juzgado, los reporteros esperaban. Las preguntas ya se formaban en sus bocas antes de que llegara a los escalones. No respondí a ninguna de ellas. Victoria habló brevemente sobre el fallo, sobre la claridad legal, sobre los límites. Pasé de largo, me metí en mi coche y cerré la puerta al ruido. El motor arrancó, el mundo se movió y, por un momento, todo volvió a sentirse normal. Eso fue lo más extraño. Después de todo eso, el mundo no se detuvo. No reconoció lo que acababa de terminar. Simplemente continuó. La cobertura llegó rápidamente. Artículos, comentarios, personas diseccionando el caso como si fuera una lección en lugar de una vida. Algunos elogiaron la decisión, la llamaron una línea necesaria trazada entre la responsabilidad y la explotación. Otros me condenaron, dijeron que la sangre debería importar más que el dinero, dijeron que había abandonado a mi familia cuando más me necesitaban. Dejé de leer después de los primeros. No importaba lo que pensaran los extraños. Ellos no estuvieron allí para la llamada telefónica, para las suposiciones, para los años que llevaron a ese momento. 3 meses después, Melissa y Chris perdieron la casa. Los números nunca funcionaron. Se mudaron a un apartamento más pequeño al otro lado de la ciudad. Mis padres vendieron su casa y se redujeron para recuperar lo que pudieron. Ninguno de ellos volvió a contactarme. Mi madre envió un último mensaje: «Estás muerta para esta familia». Lo leí una vez, luego dejé mi teléfono. No quedaba nada que decir. El apartamento se sintió más tranquilo después de eso. No solitario, simplemente quieto. Sara me invitó a cenar una semana después de que terminara el juicio. Ella había pasado por algo similar con su propia familia y entendía el extraño tipo de duelo que sigue hacer lo correcto. No solo ganaste un caso, dijo. Estableciste un límite. Asentí, pero no se sintió como ganar. Se sintió como cerrar una puerta que nunca se abriría de la misma manera. Pasaron semanas, luego meses. El trabajo llenó el espacio donde solía estar la familia. Mis ahorros crecieron. Mi rutina se estabilizó. Y lentamente, casi sin darme cuenta, la tensión constante con la que había vivido durante años comenzó a desvanecerse. No desapareció de repente. Se aflojó. Me devolvió energía que no me di cuenta de que había estado gastando solo tratando de ser aceptable para personas que ya habían decidido que no lo era. Sin embargo, por la noche, todavía pensaba en ello. En Olivia, en Ethan, en el dibujo que estaba en mi refrigerador, el que me colocaba fuera de la familia, separada por una línea que tenía sentido para un niño pero que dolía más que cualquier argumento legal. Me preguntaba qué les habían dicho, qué versión de mí llevaban ahora en sus cabezas.
Me preguntaba si algún día harían sus propias preguntas. Pero también sabía esto, decir que si no los habría salvado. Solo habría retrasado el colapso y me habría destruido en el proceso. Esa era la parte que nadie en ese tribunal quería admitir. Pero era la única parte que importaba. El silencio que siguió al juicio no se sintió como paz al principio. Se sintió como si algo hubiera sido removido demasiado rápido, como si una estructura en la que me había apoyado toda mi vida hubiera sido derribada de la noche a la mañana, dejándome parada en un espacio abierto sin saber qué hacer con él. Durante semanas, me moví por mis días solo por rutina. Trabajo, gimnasio, dormir, repetir. Las conversaciones se hicieron más cortas. Incluso la risa se sentía retrasada, como si tuviera que viajar más lejos para llegar a mí. Pero algo cambió lentamente, no en un solo momento. En pequeños cambios casi imperceptibles, volví a dormir toda la noche. Dejé de revisar mi teléfono, esperando otro mensaje, otra acusación, otro intento de arrastrarme de nuevo a algo que ya había dejado. Y una mañana, de pie en mi cocina con una taza de café en la mano, me di cuenta de algo que se sentía obvio y desconocido a la vez. Nadie esperaba que arreglara nada más. No había ninguna expectativa sentada en silencio detrás de cada decisión que tomaba. Ningún cálculo invisible sobre cómo mis elecciones podrían afectar la opinión de alguien más sobre mí. Era solo mía. Esa realización no se sintió dramática. Se sintió ligera. El trabajo llenó más mi vida, pero no de la manera en que lo había hecho antes. Antes había sido un lugar para demostrar algo, para justificar mi valía. Ahora era simplemente lo que hacía. Y era buena en ello. La empresa amplió mis responsabilidades. Llegaron nuevos clientes, proyectos más grandes, más influencia sobre decisiones que realmente importaban. La misma disciplina que una vez había sido mi mecanismo de defensa se convirtió en algo completamente diferente: control, dirección, elección. Compré un nuevo apartamento al año siguiente, no porque lo necesitara, sino porque lo quería. Moderno, limpio, intencional, cada detalle elegido sin compromiso. El tipo de espacio que refleja decisiones en lugar de expectativas. La primera noche que me quedé allí, me senté en el suelo con una copa de vino y sin muebles desempacados aún, solo paredes vacías y espacio abierto. Y por primera vez en mucho tiempo, el silencio no se sintió pesado. Se sintió ganado. Sara me visitó unos días después. Recorrió el apartamento lentamente, observando la distribución, la luz, la forma en que todo encajaba. «Esto se parece a ti», dijo. Sonreí ligeramente. Lo es. Esa fue la diferencia. No solo el espacio, la propiedad del mismo. Kevin siguió en mi vida. Eso me sorprendió. No de inmediato, no perfectamente, pero constantemente. Nos reunimos para tomar café, luego para cenar, luego ocasionalmente los fines de semana. Las conversaciones cambiaron. Preguntó sobre mi trabajo, realmente escuchó, siguió los detalles. Dejó de hacer chistes que socavaban lo que yo había construido. También comenzó a hablar de su propio negocio de manera diferente, como si finalmente se lo estuviera tomando en serio. Una tarde, sentado frente a mí, dijo algo que no había esperado: «Solía pensar que intentabas demostrar que eras mejor que nosotros», admitió. No respondí. Simplemente esperé. «Pero creo que solo intentaba sobrevivir en un sistema que no funcionaba para ti», continuó. Eso fue lo más parecido a la comprensión que jamás había oído de él. Y eso importó. No porque arreglara nada, sino porque reconocía algo real. Construimos algo nuevo. No basado en la obligación, no basado en los roles familiares, solo en el respeto. Mi madre permaneció en algún punto intermedio. Nos reunimos ocasionalmente, con cuidado, sin involucrarlo. Ella nunca lo dejó. Dejé de esperar que lo hiciera porque entender su elección no requería estar de acuerdo con ella. Solo requería aceptar que no era mi decisión. El tiempo pasó. Años, no meses. Y con la distancia la historia cambió. No en hechos. En peso. La ira se desvaneció. Primero, luego el dolor.
Luego incluso la necesidad de revisitarlo. Lo que quedó fue claridad. Ahora entendía algo que antes no podía haber visto. Mi padre no odiaba mi éxito. Necesitaba rechazarlo porque aceptarlo habría significado confrontar sus propias limitaciones. Y eso era algo que no estaba dispuesto a hacer. Así que reescribió la historia. Me hizo arrogante. Me hizo egoísta. Me hizo el problema porque esa versión de los acontecimientos lo protegía y yo se lo permití porque corregirlo habría requerido volver a un papel que ya había dejado y no iba a volver. 5 años después me encontraba en una sala de conferencias, mirando a una sala llena de gente esperando a que hablara. El tipo de momento que antes habría significado todo para mí. Validación, reconocimiento, prueba. Ahora se sentía diferente, no menos importante, simplemente más tranquilo. Cuando alguien me preguntó después cuál había sido el punto de inflexión en mi vida, no mencioné la demanda ni la casa ni el tribunal. Dije algo más simple. El momento en que dejé de intentar ser comprendida por personas que ya habían decidido no comprenderme. Asintieron como si tuviera sentido. Porque lo tiene. Esa es la cosa que nadie te dice. El éxito no se trata solo de lo que construyes. Se trata de lo que dejas de cargar. Las expectativas, la culpa, la necesidad constante de justificar tus elecciones. Una vez que eso desaparece, todo lo demás se vuelve más claro. Todavía pienso en esa llamada telefónica a veces. La de mi madre, Diane, diciendo que habían encontrado la casa perfecta. La que lo empezó todo. Y pienso en la pregunta que lo terminó, ¿su hija alguna vez aceptó pagar antes de que compraran la casa? La respuesta siempre fue no. Simplemente nunca preguntaron. Y creo que de eso se trataba realmente. No de dinero, no de la casa, ni siquiera de la familia. Se trataba de la suposición. De creer que la vida de otra persona te pertenecía simplemente porque había sido parte de la tuya. Y en el momento en que dejé de aceptar esa suposición, recuperé mi vida por completo, totalmente mía.